Hola Antonio, buenas tardes. Hoy voy a estar exponiendo sobre la última presentación del semestre, que es la formación del Estado-Nación. Primero, ¿qué es una nación? A mí me gustó definirla como esta comunidad política que es inherentemente limitada y soberana. ¿Por qué es imaginada? Porque nunca vamos a poder conocer a la mayoría de nuestros compatriotas. Y también es limitada porque toda nación tiene fronteras finitas. No hay ninguna nación que abarque a la humanidad en su conjunto. Bien, veamos esto que yo he llamado como la preindependencia. Sería un error muy grave creer que los movimientos independentistas surgen justo antes de la guerra de independencia como por generación espontánea. No, ellos ya venían dándose desde 1800 y aquí quiero hacer especial énfasis a los que se dieron en la Capitanía General de Caracas, actual Venezuela, y en la Real Audiencia de Quito. Estos primeros movimientos se sofocan gracias a la ayuda en parte de indígenas y negros que el imperio español muy inteligentemente les da concesiones para que los ayuden. Eh, los criollos y sus intenciones ocultas. Sería muy romántico decir que ellos luchaban por la independencia, por la libertad y por el autogobierno. Es cierto que habían sido influenciados por el liberalismo, pero también eran élites económicas que por el monopolio comercial de España veían afectados sus intereses y también políticamente, porque recordemos que ellos no podían ocupar cargos públicos. Eh, Esto era una situación incómoda tanto para España como para los criollos. Por una parte, los criollos eran iguales cultural, lingüística y en educación que los españoles, e incluso eran más en número que los peninsulares, pero aún así estaban por debajo de ellos en el escalafón social. Y también era incómodo para España porque cada generación su número iba aumentando y se convertían en un peligro para la estabilidad del imperio. ¿Cuál era el peligro de los insurgentes? Esta vez España ya no se enfrentaba eh, contra culturas que podíamos catalogarlas como un poco menos avanzadas que las europeas, sino que ya eran criollos, que ellos tenían los mismos medios económicos, políticos y culturales. Aquí una pequeña reflexión que he querido extraer de los textos es que si volvemos a la época de la conquista, España representaba en ese momento la cultura, la civilización que conquistaba lo bárbaro a lo antiguo, que eran los imperios americanos. Ahora el papel se invirtió, eran los criollos los que encarnaban estos valores de civilización, que obviamente eran los liberales, los que buscaban la democracia, la autodeterminación de los pueblos, y ellos luchaban contra esto con lo antiguo o con lo bárbaro que representaba ya en ese momento el absolutismo monárquico, así que se dan la vuelta a los papeles. Eh, También es importante la ideología por otra razón, y es que precisamente con Estados Unidos, especialmente Monroe, nace esta idea de que América sí podía estar gobernada por los propios americanos. Y también hay esta influencia del llamado nacionalismo criollo. ¿Cómo es que se forma el nacionalismo criollo? Pues bien, el nacionalismo criollo nace de esta confrontación, de este antagonismo que hablábamos hace poco entre los criollos y los peninsulares. Es de aquí que nace y que también son dos factores que son sumamente importantes al momento de la formación de los estados-nación latinoamericanos. Bien, ¿cuál es el efecto dominó que yo lo atribuyo a la comunicación, a la prensa, que era obviamente la única comunicación que existía en esa época? Los medios de comunicación le permiten a los criollos independentistas de las diferentes naciones enterarse cómo iban las gestas de independencia en los otros países, y también se convirtieron en un método muy importante para la difusión de las ideas liberales. Por eso podemos atribuirle que la prensa escrita fue importante en este contagio de las ideas. Finalmente, ya como a modo de conclusión, quiero recordar que primero comenzamos viendo cómo se forma, qué es un Estado-nación, y que resaltamos las características, que primero es una comunidad imaginada y que luego es limitada. También hablamos de que sería un error atribuir fechar tan después los movimientos de independencia, sino que estos ya habían comenzado muchísimo antes, en 1800. Luego vimos que justamente los criollos no tuvieron intenciones ocultas mucho más allá de la ideología,
que eran intereses económicos y políticos, que hubo influencia ideológica de las ideas del liberalismo de los Estados Unidos, y finalmente analizamos cómo la prensa fue importante para la gesta heroica, creando un efecto dominó que yo lo llamé. Esto sería todo por mi exposición. Muchísimas gracias, Antonio. Una buena tarde.